¿Qué es lo que define a una ciudad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una metrópolis que es en sí misma una paradoja. Un lugar de rascacielos imponentes y montañas sagradas, de sueños de grandeza y realidades muy, muy crudas. Hoy hablamos de Caracas, la capital de Venezuela, la que siempre llaman la Sultana del Ávila. Es que miren estas palabras, lo dicen todo, ¿no? Resistencia, aristocracia, revoluciones, modernización frenética. Cada una es como un capítulo en la novela de Caracas. Y créanme, no es una novela tranquila. Es más bien un torbellino de fuerzas que han chocado, se han fusionado y han terminado por forjar el carácter tan único de esta ciudad. Para entender la Caracas de hoy, de verdad, solo hay que levantar la vista. Es que es una ciudad de dos caras, literalmente. Por un lado, vemos esos rascacielos de cristal y concreto. Son los testigos de una modernidad que en algún momento pareció infinita. Y justo al lado, como abrazando las laderas, las barriadas. Un tapiz de colores lleno de vida, de gente, de pura resiliencia. Y vigilándolo todo, siempre imponente, el Cerro El Ávila, su guardián eterno. Ok, vamos a rebobinar la cinta. Pero mucho antes de que llegaran los conquistadores. Imaginemos por un momento este valle, un lugar estratégico, con un clima perfecto, el hogar de los pueblos de la etnia caribe, gente muy aguerrida. Digamos, fue el primer acto de nuestra historia. Y en el corazón de esa primera gran lucha, hay un nombre que todavía hoy retumba con fuerza: Guaycaipuro. Él no era solo un cacique más, era un estratega, un líder nato. Consiguió lo que parecía imposible: unir a tribus que eran enemigas entre sí y con pura táctica de guerrilla mantuvo a raya a los españoles por años. Su leyenda es básicamente la semilla del espíritu rebelde caraqueño. Ahora, demos un buen salto en el tiempo. La ciudad la fundaron los españoles, sí, pero esta semilla de la resistencia nunca se secó. De hecho, estaba destinada a germinar y a convertir a Caracas en el epicentro de una revolución que no solo la iba a liberar a ella, sino que iba a redibujar el mapa de Sudamérica entera. Esta línea de tiempo cuenta una historia de pura tenacidad. A ver, se funda en 1567. Unas décadas después, en 1641, ¡pum!, un terremoto la deja en ruinas. Pero la ciudad renace, y lo hace con tal fuerza que para 1777 ya es la capital. Y esa energía se transforma en un ideal revolucionario. En 1810, es aquí donde se da el grito de independencia, un camino largo que culmina con la victoria en Carabobo, sellando su destino como el corazón de Venezuela. Ya con la independencia en el bolsillo, surgió una nueva obsesión: la modernidad. Y el modelo a seguir estaba clarísimo para la élite de la época. Soñaban con transformar su ciudad, su capital, en un reflejo de la capital del mundo, en una París tropical. Y el gran artífice de este proyecto fue el presidente Antonio Guzmán Blanco. Obras como el Capitolio Federal, el Panteón Nacional, buscaban darle a la ciudad ese aire de grandeza europea. Pero hay un dato curioso: la apodaron la París de un solo piso. ¿Por qué? Porque a pesar de los bulevares y las estatuas, las construcciones seguían siendo bajas. El miedo a los terremotos era una constante. Pero ese sueño parisino se iba a quedar chiquito, muy chiquito, ante la fuerza que estaba a punto de explotar desde el subsuelo. A mediados del siglo XX, Venezuela descubre su mayor tesoro, y también su mayor motor de cambio: el petróleo. El dinero del oro negro empezó a correr a raudales y Caracas explotó en una metamorfosis total y absolutamente vertiginosa. Y claro, esa modernización se escribió con concreto y acero. Pero no eran solo edificios, eran declaraciones de poder. Las Torres del Silencio reinventaron el centro. La ciudad universitaria, que hoy es patrimonio de la humanidad, se convirtió en una obra de arte que se podía habitar. Y allá arriba, tocando el cielo, las torres de Parque Central, que por décadas fueron los rascacielos más altos de toda América Latina. Un símbolo de poder. Este año, 1983, es un punto de inflexión. Es el año en que se inauguró el Metro de Caracas. En su momento fue considerado uno de los sistemas de transporte más modernos y eficientes del mundo entero. Fue quizás el símbolo definitivo de esa Caracas que había llegado a la cima de su modernidad. Y así, después de ese recorrido, llegamos a la Caracas de hoy. Una ciudad que ha conocido el auge más espectacular y también la profundidad de las crisis más duras. Su identidad actual se está forjando justo ahí, en esa tensión, en esa increíble capacidad que tiene para resistir y seguir adelante en medio del caos. Es una pregunta complicadísima, ¿verdad? Porque la respuesta ya no está solo en los libros de historia o en las postales de sus edificios.
Hoy, la verdadera identidad de Caracas late en la energía de su gente, en la vibración de su cultura y en esa asombrosa habilidad de encontrar belleza y vida justo en medio de la adversidad. Y ojo con este detalle, porque revela muchísimo sobre cómo ha evolucionado y la diferencia de otras capitales. En casi todas las grandes ciudades, el centro histórico sigue siendo el corazón de todo. En Caracas no. El dinero se movió. El poder financiero y comercial se fue desplazando hacia el este, dejando a la Plaza Bolívar como el centro del poder político, sí, pero ya no del poder económico. Y cerramos con esta frase. Una frase que todo caraqueño entiende en el alma, en una ciudad de cambios tan bruscos, de una historia tan convulsa y de contrastes que te saltan a la cara, el Ávila. El Ávila siempre está ahí. Es la brújula, es el ancla, es el símbolo que no cambia de una metrópolis que, a pesar de todo, siempre